Hola, ¿qué tal? Qué gusto a todos estarlos saludando. Mi nombre es Baruch Chapa. Yo soy un joven de 19 años, nacido en una ciudad llamada Monterrey, en el estado de Nuevo León, en el país de México. La verdad es que para mí ha sido un orgullo y una bendición poder estarles compartiendo mi testimonio y más allá, pues poderles compartir cómo es que vivo la fe desde un principio en mi vida y cómo es que la transformo en mi diario caminar y sobre todo cómo es que yo, como joven, puedo servir a los demás. Pero realmente mi testimonio comienza desde un principio en mi casa. En mi casa no se acostumbra actualmente a ir a misa, a rezar un rosario, a hacer una oración, porque mi familia en general, pues realmente no está muy llegada a este núcleo de la iglesia. Entonces, pues realmente nada más yo soy el único que asiste a la Eucaristía, que asiste a los oficios de Semana Santa, que ya está en puerta, que asiste a diferentes actividades. Entonces, en mi casa no asisten tanto a la iglesia, pero ellos se quedan con la idea de que, bueno, al menos alguien asiste por mí. Y yo le pido mucho a Dios que en algún momento ellos se acerquen. Pero la verdad es que hay que empezar desde un origen, desde el origen donde uno viene, desde donde uno nace y donde uno crece. Y actualmente yo pues ya tengo militando en la iglesia, por así decirlo, 8 años en este noviembre que viene de este año. Cumplo 8 años de estar al servicio de Dios y de empezar a conocer más a Dios. Cuando yo comienzo a ir a la iglesia, yo tenía aproximadamente 12 años, yo ya estaba un poco grande, pero esto se debe a que en la casa donde yo vivo actualmente es la casa de mi abuelita, y aquí en la casa de mi abuelita vivía con mi papá y un hermano mío que es menor que yo, porque mi mamá decide abandonarme, decide irse de la casa y al momento de ella irse de la casa y dejarme solo a mí y a mi hermanito con mi papá, pues mi papá decide llevarnos con su mamá para poder estar como que cómodamente en este entorno. Entonces, a través de este golpe duro del abandono de mi mamá, en lugar de yo encasillarme en caer en alguna drogadicción o caer en alguna consecuencia mala a través de esto o desencadenar alguna depresión muy fuerte por el abandono de mi mamá, yo decido más estar como que viviendo al día, intentar salir, conocer más a mis amigos, porque pues estaba llegando a un lugar nuevo, a un sector nuevo, a una colonia nueva, en donde yo le pedía a Dios como que la respuesta a la pregunta de por qué mi mamá me tuvo que abandonar. Pero aquí aclaro que yo no tenía ni la primera comunión, yo no sabía ni qué era el catecismo, yo ni siquiera iba a la iglesia, ni siquiera sabía que era una iglesia. Sabía que era católico por nacimiento, porque mis papás me habían bautizado, porque pues conocía a la Virgen, conocía a los santos, pero hasta ahí realmente jamás este, había ido a la iglesia, jamás había estado tan pegado a lo que era pues la fe. Y yo por este lado pues no conocía tanto más que el sí cuestionar como que esa pregunta a Dios y cuestionarle al momento de decir, oye, ¿sabes algo? ¿Por qué me está sucediendo esto en mi vida? Dame una respuesta. ¿O por qué a mí si yo era muy feliz con mis papás, con mi mamá? Entonces, realmente mi testimonio comienza aquí, porque yo creo que si yo hubiera seguido con mi mamá, con mi papá, no hubiera indagado más allá de decir, ¿sabes qué? Voy a llegar a este momento de decir, hay que entrar a la iglesia para poder sanar aquel rencor, aquella depresión que quedó, aquella infelicidad que había. Hay que entrar para poder sanar. Entonces, creo que Dios en el principal motivo al momento de quitar como que esta pieza del ajedrez fundamental, que era mi mamá, pues era como que impulsarme a vivir un encuentro con Él, pero de una manera muy extrema, porque la verdad es que yo lo veía como algo muy extremo, porque yo veía mucha gente que iba a la iglesia y que sigo viendo y digo, ellos tienen todo, o sea, ellos tienen a sus papás, tienen a sus mamás, viven felices, pero ¿por qué a mí me tuvo que llamar de esa manera, no? Entonces, esa es la pregunta constante que yo me hago día a día, ¿no? El motivo del por qué yo tengo que vivir con esto, ¿no?
Gracias a Dios ahorita ya veo a mi mamá, duré como 4 o 5 años sin verla, ahorita ya bendito Dios, ya la veo, ya no es cuestionarme esa pregunta, ahora sino es cómo te puedo servir. Pero también fue un proceso muy largo porque mientras yo vivía aquí en la casa de mi abuelita, que es donde aún vivo, que es su casa, este, había diferentes iglesias no católicas, que son iglesias cristianas o mejor conocidas como las sectas que se van generando dentro de las comunidades de aquí. Y una de ellas organizaban siempre, bueno, dos, yo siempre asistí a dos, organizaban unas escuelitas bíblicas de verano, pero obviamente eran unas escuelitas bíblicas apegadas a la religión de ellos o al credo que ellos tenían, a la fe. Y pues nunca incluían a la Virgen y yo me quedaba como que, ¿por qué no incluyen a la Virgen si la Virgen pues es una parte fundamental a través de la salvación, porque sin ella no hubiéramos conocido la salvación? Entonces, muchas de las veces yo me cuestionaba esto y yo decía, ¿por qué no le dan ese valor a mi madre? Si realmente yo me siento muy desamparada en estos momentos porque no tengo una, pues para mí ella es mi madre y no le dan ese valor. Entonces yo veía eso y yo asistía constantemente a estas escuelitas de verano porque realmente eran vacaciones, no tenía nada que hacer en la mañana. Entonces, pues ibas porque había actividades, había juegos, había una manera de alabar a Dios a través del canto de estas comunidades. Y sentías padre, pero aún así yo sentía que me hacía falta algo para poder aún sentirme padre, porque yo veía que no había imágenes de santos, yo veía que no creían en la Virgen y yo dije, wow, o sea, esto es completamente algo mega diferente y no es para mí, porque yo no veo lo que mis papás me hicieron creer, lo que verdaderamente es, y no veo algún sustento dentro de lo que hay aquí. Entonces, en mi colonia siempre había un mercado, el mercado es aquí, en calles, en avenidas, se ponen diferentes puestos a vender diferentes tipos de productos, como gomitas, algunos otros venden nieves o algunas veces venden productos de maquillaje, ropa, etcétera, ¿no? Y son puestos comúnmente aquí. Pero como yo era muy niño y quedaba casi a 10 minutos de distancia de mi casa, ese mercado, ese lugar donde se ponían estos puestos, yo siempre iba con una catequista, que yo no sabía que era catequista, yo sabía que era maestra de preescolar. Y yo siempre acudía con ella y le decía, vamos al mercado, y lléveme al mercado, y quiero ir al mercado. Y ella me decía, es que a mí no me gusta el mercado, y no íbamos al mercado, claramente, porque pues a ella no le gustaba el mercado, y no me gusta el mercado, no me gusta el mercado, y perfecto, pues no le gustaba el mercado. Entonces, un día coincide en un martes en que se estaban celebrando las fiestas patronales de la parroquia a la cual yo pertenezco ahora, porque era la parroquia de la comunidad. Y ella me dice, llego a su casa y le digo, vamos al mercado. Y me dice, no, hoy no podemos ir al mercado, hoy hay una peregrinación, vamos a la peregrinación. Y yo, ¿y cómo es eso? Que es una peregrinación, ¿no? Y pues ya sabemos que la peregrinación es con la imagen de un santo, que vamos todos caminando hacia el lugar donde va a encontrarse expuesta la imagen del santo, donde se está celebrando la fiesta patronal. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Así quedó este punto. Y cuando yo comienzo como que a asistir a la iglesia, pues de primera instancia yo veía a todos muy chiquitos, porque yo iba al catecismo y yo tenía ya 12 años. Y la mayoría de los que estaban en el catecismo pues tenían apenas 8 años, 9 años, 10 cuando mucho. Y yo tenía 12 años, estaba ya demasiado grande. Y incluso las catequistas hasta se decían, ¿no? De que es que Baruch va a durar 3 años aquí en el catecismo, va a salir a los 15 años, ya va a estar muy grande. ¿Qué podemos hacer, no? Entonces empezaron a hablar con el padre y se dieron cuenta que yo aprendía muy rápido todo lo de la religión. Se dieron cuenta que yo ya conocía muchas oraciones, que yo ya sabía muchas cosas y decidieron adelantarme en el catecismo para poder realizar mi primera comunión y así empezar a vivir este proceso, ¿no?
de acercarme más a Dios. Al principio, pues era el catecismo, después me involucré mucho en un grupo juvenil salesiano llamado ADS, que era Amigos de Domingo Sabio, que aún así creo que permanece dentro de México. Hay muchos movimientos allegados a esos. Y yo lo veía mucho, ¿no? En este grupo. Duré aproximadamente 4 años militando en ese grupo y después pasé a otro grupo llamado Acción Católica Mexicana, que este grupo pues data desde la Guerra Cristera en el año de 1926 y que ya viene esas generaciones avanzando. Entonces yo me incluí después en este grupo y empecé a militar ahí. Cabe mencionar que también en mi parroquia pues empecé a ser acólito, acolitaba en la mayoría de las misas que podía. Comencé a vivir mi Semana Santa de una manera diferente porque realmente yo veía que la Semana Santa para mí eran como vacaciones, ¿no? Porque pues por lo general en los colegios te dan días de descanso para tú poder estar como que en casa, poder estar pues reflexionando sobre la Semana Santa, ¿no? ¿Y qué era lo que sucedía? Sucedía eso, ¿no? Que pues yo me encontraba ya en la iglesia viviendo una Semana Santa y yo decía, wow, la Semana Santa no son vacaciones como toda la vida yo lo veía y no son vacaciones como realmente la gente lo toma, sino yo ya le daba ese significado y ese valor, pero porque base a esto yo ya estaba dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, realmente el origen de mi testimonio viene a través del abandono de mi mamá, viene a través del proceso de que pues yo anduve brincando iglesia por iglesia con diferentes religiones para poder yo como que encontrar a Dios. Y no lo encontraba, y sí encontraba a Dios, pero no lo encontraba de una manera suficiente. O sea, realmente era una manera en la que yo decía, wow, esto no es lo que creo, lo que yo creo está de este lado, que era la Iglesia Católica, porque verdaderamente mis papás siempre como que me habían inculcado ese tema, ¿no? O ese momento de sentirme como que tú eres católico porque pues ahí te bautizamos, tú tienes esta misión porque pues ahí es donde nosotros comenzamos a llevarte, pero jamás mis papás fueron de ir a misa cuando yo ya estaba grande, jamás mis papás fueron de acercarme al catecismo. Incluso cuando iba al catecismo, pues literal yo iba solo de mi casa a la iglesia y me tenía que ir a ver, en raras ocasiones mi abuelita iba por mí porque yo se lo pedía. Eh, pero realmente siempre estaba como que en el proceso de decir, ¿por qué de mi casa nadie viene si esto es lo más hermoso que hay? Pero pues sigo orando para que Dios pronto acerque a mi familia a este punto de encuentro, para que Dios siempre esté reinando en mi hogar, porque a veces cuando una persona es muy creyente dentro del núcleo familiar y su núcleo familiar no es tan creyente, el demonio siempre siente, hermanos, y que está como que constantemente para dividir a la familia, ¿no? O sea, siempre está como que metido ahí para seguir dividiendo la familia, pero espiritualmente y no tanto como que tu papá y tu mamá se peleen, ¿no? O que tu hermano y tú te pelees, no, 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 sino tanto como este sentido de decir, espiritualmente te voy a seguir dañando para que tú vayas sufriendo esta apertura de que ellos no van, tú sí vas, ellos no entienden, tú sí entiendes. Entonces, esos puntos claves que ha habido en mi día a día me han ayudado a reforzar mi fe. Y es por eso que a través de la pandemia, reforzando mi fe, era como que en lugar de quedarme estancado y vagando en la fe, era, en la pandemia fue muy, muy, muy fácil, o sea, la verdad la pandemia fue muy fácil. Eran dos caminos, o creces en la fe o verdaderamente desfalleces en la fe. Y yo decidí crecer en la fe. Hubo muchas personas de mi círculo familiar, de mis círculos de amigos, de mis conocidos, que decidieron desfallecer en la fe, porque pues obviamente en ese año fueron pérdidas de muchos seres queridos, fueron muchas preguntas incógnitas de por qué estamos viviendo esto, fueron muchas cosas de que perdieron trabajo, se perdieron empleos, y realmente era eso, o desfallecer en la fe o volverte más creyente. Entonces, la manera de volverte más creyente yo creo que era pues aún así mantenerte firme a pesar de las pruebas, a pesar de tener alguna complicación, de algún problema, pues era mantenerte en la fe firme y sobre todo pues saber que tú no estabas solo.
Creo que una de las partes principales aquí de cuando yo me di cuenta que pues yo no estaba solo a pesar de estar viviendo una pandemia, era pues a través de esto, ¿no? De la apostolado de la evangelización digital, que ya el día de mañana, 28 de marzo, bueno, no sé si vaya a salir esto pues antes o después, pero el 28 de marzo del 2020 yo comencé con mi misión evangelizadora y ya hoy por hoy ya son 3 años en este apostolado tan hermoso de poder estar evangelizando en redes sociales, porque realmente yo me daba cuenta de eso en esto, ¿no? Que, que la gente dejaba mucho de creer, padecía mucho en que ya no encontraban el mismo sentido de su fe, ya no había un impulso o un motor en el camino de la vida. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues fácil y sencillo, yo decidí qué hacer, empezar a compartir el Evangelio, empezar a ver en el hoy por hoy cómo es que la gente podía empezar a creer nuevamente, empezar a confiar, empezar a salir adelante y sobre todo compartirles como que esta parte del testimonio, dárselos a las personas para que las personas fueran como que impulsadas a través de ello y a decir, no caigas, no desfallezcas, aquí vamos todos caminando. Y pues a través de eso empezamos primero, bueno, empecé yo primero con mi evangelización digital, rezando el rosario todas las noches en mi Facebook privado rezaba yo el rosario. Todas las noches yo rezaba el rosario y compartía reflexiones en mi Facebook y todo eso. Después hubo una persona que me dice, ¿sabes qué? Haz una página de Facebook porque tu ministerio tiene que dar a más personas. Yo decía, es que ¿cómo va a dar a más personas? Pues sí, fácil y sencillo era eso. O sea, tienes que dar a más personas todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes y todo lo que vas a estar haciendo, pero a través de Facebook personal no lo puedes hacer, porque este Facebook personal que tú tienes no va a estar llegando a las mismas personas del continente. Entonces, ábrete tu página de Facebook. Le hice caso, comencé a rezar, comencé a compartir y hoy por hoy allí ya somos 3,000 hermanos los que pues están siguiendo esa página, que casi está un poco abandonada porque mi mayor fuerte es TikTok, está rezando por TikTok todas las noches y ahí ya somos una comunidad de casi 180,000 hermanos. Y en Instagram lo único que hago pues es compartirles mi vida diaria a través de las Instagram Stories, es estarles compartiendo mi vida diaria, cómo es que yo como joven adolescente pues vivo mi fe, trabajo con ella, logro lo que estoy haciendo y cómo es que pues a través de eso Dios pone los sueños en tu corazón y lo va transformando. Gracias a este apostolado de evangelización digital, yo creo que me ha sido muy, muy grato el poder continuar, el poder tener como que este sentido de pertenencia a la iglesia y sobre todo como que brindar esta parte testimonial a la gente, ¿no? Porque yo creo que a veces uno puede decir, ¿sabes qué? Estoy bien interiormente. Entonces, como estoy muy bien interiormente, lo tengo que expresar en mi exterior y poderlo compartir. Ayer era lo que yo veía en uno de los ejercicios espirituales que me tocó compartir. Hablábamos de la limosna y yo les decía, es que uno quiere a veces dar la limosna, dar la caridad, y la comenzamos a dar de una manera de decir, aquí está mi caridad, pero déjame tomo una foto para redes sociales y la comparto para que la gente vea que yo soy caritativo. Y yo les decía, no, realmente la caridad es, tú das y lo que a ti te va a hacer feliz, eso es lo que tú vas a estar compartiendo. Vas a estar compartiendo tu misericordia, tu felicidad, tu alegría, vas a estar compartiendo esta base testimonial y todo eso no lo vas a necesitar andar divulgando y diciendo, sino simplemente naturalmente de tu interior va a salir en el exterior para podérselo dar a los demás y demostrar. Entonces, realmente esto del apostolado de evangelización digital es muy complicado porque así como tienes muchísima gente que te apoya, hay muchísima gente que pues está en desacuerdo completamente con lo que tú predicas y no precisamente que sean católicos, ¿no? Sino es que son de diferentes ideas, de diferentes credos y esto hacen que también pues haya mucha gente que deje de creer en uno, porque la verdad es que es muy complicado estar manteniendo como que a trote todo lo que uno va predicando, porque a veces incluso se puede equivocar en algo y eso ya también pues está verdaderamente mal,
porque dices tú, ¿cómo voy a estar compartiendo algo que yo no sepa? Es por eso que siempre tengo que estar como que en constante formación, en constante investigación, en constante viviendo en comunidad mi fe, porque realmente tienes que compartir en un punto en específico como que la vida en sí, en decir, hoy estoy aquí y hoy voy a compartir esto y hoy voy a hacer esto. Entonces, realmente mi testimonio se basa en estas cosas, en estas dos piezas fundamentales, yo creo, en el abandono de mi mamá, que sí lo sufrí en un comienzo, pero después Dios me ayudó a ver la misericordia de Él, y se basa también en este apostolado de evangelización digital, en el que hoy por hoy pues ya somos alrededor de este, casi 200,000 hermanos en esta misión, y yo creo que va a seguir creciendo porque somos más y más las personas que tenemos fe a las que las han perdido. Entonces, yo creo que mi invitación el día de hoy es que a través de que hayan visto este testimonio y si tú pues realmente estás convencido de que los milagros existen, creas que todos los días en tu vida va a suceder un milagro. Entonces, siempre yo creo que hay que estar al pendiente de nuestro día para saber, una, cuál es ese milagro y cuál es la buena noticia que tenemos en el día. No enfocarnos en las cosas malas, porque claramente siempre va a haber algún pero, algún problema, alguna mala, algún mal disgusto, ¿no? Dentro de nuestro trabajo, de nuestra escuela o de algún lugar en donde nosotros estemos, siempre va a suceder ese mal disgusto, pero siempre también va a haber algo bueno, una buena noticia. Siempre hay que estar al pendiente y buscar una buena noticia. Vivir de una manera en la que pues hay que estar relajados, pero sobre todo pues teniendo la fe en Dios y en Cristo, ¿no? Entonces, pues realmente este es mi testimonio. Yo creo que es una parte muy importante para la iglesia, para la fe, vivir caminando con Dios y sobre todo vivir en comunidad, porque cuando la vives la fe en comunidad, créanme que nada es difícil, nada es pesado y sobre todo tenemos esa parte importante, ¿no? En el saber actuar, saber hacer y sobre todo saber compartir. Mi nombre es Baruch Chapa, espero y les haya llamado algo la atención mi testimonio o los ayude a indagar y a seguir creyendo en que verdaderamente hay personas muy buenas que a través de un testimonio muy complicado han salido adelante y han podido decirle sí al Señor para responder todas las dificultades que ha habido en su día a día. Así que pues Dios me los bendiga bastante y pues cuídense mucho.